Muy buenos días a todas y todos. Un gusto recibirlos a la distancia en este ciclo de conferencias que el INEGI, junto con el gobierno del estado de Durango, ha organizado orientado a los servidores públicos. Y es un gusto entonces saludarlos, decirles que esta es la sesión número 5, en la que estaremos trabajando el tema de la información económica, que es un tema muy extenso, muy completo, y yo agradezco a mis compañeras y compañeros de aquí del instituto que han hecho un esfuerzo extraordinario para que podamos hacer esta sesión, y sobre todo a los conferencistas que son, pues además de personas muy experimentadas, son personas que tienen muchos compromisos y muchas responsabilidades. Entonces, pues les agradezco mucho que esto sea posible. Estamos en la barrera de las 100 personas conectadas. Justo arrancamos cada sesión con este tipo de mística, ¿no? Llegamos a las 100 primeras conexiones cuando estamos arrancando. Hemos tenido sesiones nutridas que van desde las 260 conexiones, y en promedio en estas 4 primeras sesiones hemos tenido 207 conexiones, y de las personas que han contestado la encuesta que hacemos para evaluar estas actividades, hemos tenido un promedio de 135 respuestas, lo cual nos da mucho gusto, nos da mucha satisfacción estar trabajando en esto junto con ustedes. Sabemos que se conectan servidores públicos del ámbito federal, estatal y municipal, así es que sean todos y todas bienvenidos. En nombre del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, de nuestra presidenta, la doctora Graciela Márquez, de mi coordinador general de operación regional, quien ha hecho esta estrategia de trabajo junto con Mireya, y del lado del gobierno del estado, pues la Coordinación General de Gestión Gubernamental, en particular la Dirección General de Planeación, Seguimiento y Evaluación. Y bueno, esta vez está con nosotros el maestro Sergio Vázquez en representación del equipo del gobierno del estado, y a quien le voy a pedir de favor que nos comparta con muy poquitos minutos las palabras, porque ahora somos 4 expositores y tenemos ahí un gran reto que vencer. Adelante, maestro. Muchas gracias, maestro Efraín. Efectivamente, para ser breves en el tema de la sesión de hoy, aprovechamos el espacio para darles también algunos anuncios rápidos a lo que son los enlaces de la red de planeación, incluidos a los del Estado y los municipios. Y bueno, nada más como recordatorio, porque estamos implementando una serie de capacitaciones para todos los ámbitos y todos los sectores. Ayer concluimos la sesión 4 del taller de políticas públicas desde perspectiva de cadena de valor. Ahí estamos ayudando a que todos tengamos un conocimiento homogéneo con respecto a la formulación de programas, política y sobre todo programas públicos en beneficio de la sociedad. Llevamos 2 sesiones del diplomado, perdón, del presupuesto y seguimiento y monitoreo para funcionariado público con perspectiva de género. Esto también es muy importante porque tratamos de incluir, que es un pilar fundamental del gobernador en esta administración, el poder incluir a todas las mujeres en el sentido de la formulación de programas públicos, ¿no? Y les anuncio también que del 23 al 25 de octubre estaremos realizando un taller en metodología de marco lógico que va a ser impartido por CEPAL. Ahí esperen noticias para el registro y convocatoria. Y también algo muy, muy importante, que estamos a 21 días ya nada más de que inicie el Foro de Estadística y Geografía para Estados y Municipios, organizado por INEGI en colaboración con el Gobierno del Estado, es decir, 26 y 27 de octubre. Es muy importante, y quiero hacer una mención que también ya ha sido labor también del maestro Efraín Limones, coordinador estatal de INEGI, que los enlaces que nos estén escuchando propicien que los titulares a quienes se les envió el correo de invitación se registren en la participación de este foro. Les llegó al correo una invitación por parte de INEGI entre el 25 y 29 de septiembre más o menos. Es importante que le den clic, ya están los datos precargados para que podamos ampliar la cantidad de registros efectivos para el foro. Y como último punto, recordarles nada más que ya está en nuestra página de planeación todos los videos de estas 4 sesiones anteriores del ciclo de conferencias, para que ustedes, si no pudieron conectarse a alguno, se puedan poner al día. Y en un momento más, en el chat de aquí de esta sesión, les vamos a poner la dirección. Muchas gracias y bienvenidos.
Muchas gracias, maestro Sergio. Pues como les decía, esta es una sesión muy nutrida porque vamos a tener a 4 expositoras y expositores. Y bueno, pues, sin más, vamos a iniciar porque el tiempo apremia. Les quiero comentar de anticipada que si no nos fuera posible tomar las preguntas y respuestas en esta sesión, con gusto las pueden escribir en el chat. Nosotros se las hacemos llegar a los expositores y tendrán una respuesta al correo con el que ustedes amablemente se han conectado. El primer tema que vamos a abordar es el de los censos económicos. Es un tema muy, muy completo, muy extenso, porque va a abordar el tema de lo que es el censo agropecuario, el SAIC, que es una herramienta para el uso de los datos, y el DENUE. En estas presentaciones van a estar con nosotros la actuaria Susana Patricia Pérez Cadena. Ella es la directora general adjunta de Censos Económicos y Agropecuarios. Nada más de ese nivel es nuestra estimada Susi, que es una aguerrida trabajadora, servidora pública de mucho empuje y de mucho corazón para esto. Y le ha tocado coordinar estos censos económicos desde 2009. Le tocó también el reto del censo agropecuario, que es todo un reto y nos va a platicar de este tema. También dirigió más recientemente el censo que ya les comenté y en cuanto a proyectos estratégicos e innovadores, ha trabajado en la parte de infraestructura estadística, en el sistema de clasificación industrial de América del Norte, en el de NUE también tiene su participación y ha representado al INEGI en diversos foros, en diversas actividades y proyectos. Y por otra parte está con nosotros también el actuario Carlos Valladolid, también un gran amigo del instituto de muchos años. Él es actuario por la Universidad Nacional Autónoma de México y en su vida profesional se ha dedicado principalmente a la generación de estadísticas. Ha laborado en diferentes dependencias como la SEP y el SAT. En el INEGI ha tenido diversas responsabilidades como el Directorio Nacional de Unidades Económicas, que esto van a ver ustedes qué reto y qué emocionante poderlo ver hoy. Y él es actualmente el director de captación de registro de negocios y clasificaciones económicas en el INEGI. Así es que les doy la bienvenida a los dos. Susi, si me dicen en el orden, cómo abrimos contigo y luego pasamos con el actuario Carlos o cómo abrimos. Sí, está bien, me Ok, parece bien. ok. Sí. Adelante, Susi. Muchísimas gracias por la invitación y pues muchas felicidades por la iniciativa de conocer más los datos del INEGI que creo que pueden ayudar en muchos aspectos. Buenos días a todos. Voy a compartir una presentación, si me permiten un segundo, sobre los censos agropecuarios primero y los censos económicos enseguida. No sé si ya estoy compartiendo, creo que... Ya estás compartiendo, ya esperamos, ya Creo que se ve tu escritorio, se ve ahorita el SAIC ahí en pantalla. No sé Creo si que la sí, ¿verdad? presentación no la vemos. Sí. Ok. Ahí está, ahí Bueno, está. miren, les platico. Lo que pasa es que siguen apareciendo muchos anuncios de la gente que está entrando y entonces eso como que te Sí. interrumpe, ¿no? Adelante, Pero Susi. ahí los están viendo ustedes. Ok, muchas gracias. Miren, quisiera empezar con el censo agropecuario. Qué caray. Y algo pasó. Sí se ve, ¿verdad? Ahí está ya. Les decía, quisiera empezar con el censo agropecuario porque pues estamos a unos días, bueno, a 6 semanas de sacar los resultados definitivos del censo agropecuario y pues a tambor batiente trabajando, pero pues también muy contentos de poder generar esta información finalmente después de pues casi 16 años. Y entonces quiero platicarles brevemente un poco de lo que hay en este aspecto. El censo agropecuario, para empezar, quiero decirles que es la fuente de información económica, agropecuaria y forestal más completa y más detallada de México. Y lo digo, y eso es lo que ocurre para cualquier censo, es lo más completo, es lo más detallado, porque como vamos a todas las unidades de producción, en cualquier censo vamos a todos lados, a todo el país, recorremos todo el país, entonces podemos producir información a cualquier nivel de detalle geográfico, pero también a cualquier nivel de detalle de productos, de cada uno de los productos del campo, sean agrícolas, pecuarios o forestales. Y también, pues, hay una serie contra la que se puede comparar, es decir, el censo anterior, aunque ya tiene tiempo, fue en 2007, el anterior fue en el 91, y de ahí para atrás, cada 10 años hacia atrás, desde 1930,
digamos, hay una fuente, una serie grande de datos que nos hablan de lo que pasa en México y de cómo se ha ido transformando nuestro campo. Claro que la información es necesaria para la toma de decisiones y el análisis de la información, y da cuenta sobre las características económicas, tecnológicas, ambientales y sociales de todas las unidades de producción agropecuarias y forestales, y en particular con mucho énfasis en lo que se refiere a la producción, al tamaño de las unidades de producción y a la estructura y su distribución geográfica espacial. Y ofrece como les decía, ofrece información con altos niveles de desagregación y con distintos enfoques. Por ejemplo, por tamaño, podemos ver información por tamaño de la unidad de producción, por municipio, por regiones, microrregiones, por producto, como mencionaba hace un momento, por ciclo agrícola, por tipo de agricultura, por tipo de tenencia de la tierra, entre muchísimas otras formas de presentar la información. Además, como vamos a todas las unidades de producción y les preguntamos por sus terrenos y además los ubicamos cartográficamente, ya los traíamos, tampoco partimos de cero, ¿no? Ya los traíamos, pero hacemos todas las actualizaciones correspondientes y entonces toda la información está referida específicamente al espacio geográfico en donde se está dando, a los terrenos. Y con eso podemos identificar gráficamente la producción agrícola, la producción ganadera y forestal, el uso del suelo, la frontera agrícola, entre muchos otros temas. Y en mayo, a fines de mayo de este año, presentamos los resultados oportunos, es decir, una selección de unas cuantas variables, que ahorita les voy a mostrar algunas, con la que salimos y ya hemos estado atendiendo muchísimos usuarios, ya hay muchísimas peticiones y en unos días, como les decía, vamos a tener los resultados definitivos. En cuanto a los resultados oportunos, pues no voy a leer estas láminas, entiendo que vamos a dejar las presentaciones y ya ustedes las podrán leer con detalle, pero quisiera destacar algunos datos. La superficie total del estado de Durango es de 12.3 millones de hectáreas, como todos sabemos, y la superficie con uso o vocación agropecuaria es de 2.8 millones de hectáreas, es decir, 22% del área rural. Ahora, de estos 2.8 millones, tenemos que 1.1 millones de hectáreas son las que se refieren a superficie de uso agrícola específicamente, considerando tanto la sembrada como la no sembrada. De este 1.1 millones de hectáreas, tenemos que las unidades de producción activa son 79,000 en el estado y representan de este millón 934,000 hectáreas de superficie agrícola. El resto, las otras 167,000 son, de superficie agrícola activa, unidades de producción activas, donde la tierra está activa. Y en descanso son 167,000 hectáreas. Ok, de esta superficie sembrada agrícola, tenemos que sembrada son 722,000 hectáreas y no sembrada 211,000. Esas 211,000, pues no sembradas porque están en descanso o por alguna otra problemática, mal temporal, falta de crédito, enfermedad del productor, falta de dinero, falta de apoyos, etc. Esos son los datos de superficie, pero también hay muchos otros datos, por ejemplo, los que tienen que ver con la mano de obra. Aquí tenemos, por ejemplo, destacamos este dato. El porcentaje de hombres, 89%, porcentaje de mujeres, 10.6%. O el uso de tractores, destacamos estos datos. 13,000 tractores había en Durango o se utilizaban en Durango según el censo de 2007 y se ha incrementado mucho el uso de tractores en los últimos 15 años de 13,000 a 25,000. Las unidades, también preguntamos, por ejemplo, por la obtención de crédito y seguro y vemos que las unidades de producción han tenido un incremento en la obtención de crédito. En 2007 había 3,994 unidades de producción que declararon haber obtenido un crédito y ahora 6,657. Tampoco son un porcentaje alto del total de unidades de producción, pero bueno, va incrementándose.
Lo mismo pasa con el seguro, de 585 a 811. Y otra de las preguntas que hicimos que nos parece muy importante son los principales problemas por los que atraviesan las unidades de producción en Durango y cuáles son los que le dificultan la producción, ¿no? Ah, caray, se adelantó. O se atrasó más bien. Tenemos en primer lugar los altos costos de los insumos y servicios con 88%. Los factores climáticos, obviamente, la sequía, pues, sobre todo la sequía. Tenemos el 64% de las unidades de producción declaran esto como un problema importante. Y enseguida está la pérdida de fertilidad del suelo, la baja de precios o disminución de las ventas por la pandemia, los factores biológicos, la dificultad para comercializar dado el intermediarismo, etcétera, entre muchas otras características. Pero esto se puede ver por municipio, por ejemplo, se puede ver por áreas geoestadísticas o geográficas más pequeñitas. Todas estas cosas se pueden hacer con los datos de los resultados oportunos, que son unas cuantas variables. Ahora, para la publicación de resultados definitivos, que ya viene el 21 de noviembre, tenemos que el 21 de noviembre se van a publicar variables como, por ejemplo, la mano de obra, pero ya con mucho detalle, las características de los jornaleros y las jornaleras, las características sociodemográficas del productor, el uso del tractor, en qué se usa, cómo se usa, si es propio, si es rentado, el uso de maquinaria, equipo y vehículos, el acceso a crédito y seguro, con más detalle de lo que acabo de presentar, mucho más detalle. Y además todo esto, insisto, reflejado en los mapas a niveles muy detallados de geográficos. Actividades que realizan las unidades de producción en pro del medio ambiente o en contra del medio ambiente también, la problemática que mencionaba por la que atraviesan, la tenencia de la tierra, la categoría jurídica, los sistemas de riego que se utilizan y hasta con un gran nivel de detalle, la producción agrícola sobre todo, la producción agrícola, la producción pecuaria, especie por especie, producto por producto. Y ya el 31 de marzo de 2024 tendríamos una segunda entrega ya con menos, porque la mayor parte de la información se va a publicar el 21 de noviembre y unas cuantas variables quedan para el 31 de marzo. Y también se van a publicar el 31 de marzo temas exclusivos de grandes productores, porque a los grandes productores les aplicamos un cuestionario todavía más detallado, en donde, por ejemplo, tenemos, entre muchísimas otras variables, estos son ejemplos, ¿no? Ganado de lidia, existencias, función zootécnica, tecnología que se utiliza para su cría, volumen de venta, instalaciones con las que cuenta la unidad de producción, etcétera. O sea, así tan específico, por ejemplo, para el ganado de lidia y así para cada una de las especies o productos que se obtienen del campo. Ingresos y gastos, vehículos de carga, etcétera. Fertilizantes químicos, el detalle de su uso, la cantidad que aplican, la superficie afectada, el método de aplicación, el tipo de fertilizante, etcétera, entre muchísimas otras variables. Y también en el caso del aprovechamiento forestal, se van a publicar, pues, algunas variables el 21 de noviembre, o más bien la mayoría, y algunos temas específicos en el segundo momento, el 31 de marzo. No voy a entrar a detalle por el tiempo, pero se los vamos a dejar la presentación para que ustedes la puedan revisar. Eso es en cuanto al censo agropecuario. Ahora, en cuanto al censo, a los censos económicos, pues como dice aquí, cada 5 años tenemos censo económico, ahorita ya vienen, estamos en los preparativos, el año que entra, 2024, toca censo económico, y censos económicos se refieren a todas las actividades económicas del país, excepto las agropecuarias y forestales, que son objeto del censo agropecuario que acabo de mencionar. Entonces, pues en 2024 tenemos censo, pero claro, tenemos también todo este tiempo, digamos, entre censo y censo, se están explotando los datos del censo anterior que fue en 2019 y que pues seguimos produciendo, más bien atendiendo usuarios de información muy detallada. Y ahorita lo vamos a ver. Los censos económicos, ¿qué son? Pues igual que el censo agropecuario, igual que cualquier censo, constituyen el programa estadístico más completo y detallado
sobre la economía de nuestro país, excepto lo agropecuario que va en el otro censo, ya que se difunde información de todas las empresas y establecimientos a todo lo largo y ancho del territorio nacional. Esto nos permite ver el estado que guarda el aparato productivo de la economía, de nuestra economía, en un momento dado, en un año en particular. Y pues, como dice aquí, visibiliza la información de todos los establecimientos del país, permite caracterizar el empleo, es el punto de partida para medir los impactos económicos, es necesario para la toma de decisiones sobre programas y proyectos que beneficien a la población, en particular a la actividad económica. Se puede estudiar y analizar las características de la economía a nivel nacional, estatal, municipal, regional o incluso por ciudad, por localidad, por manzana, por grupo de manzanas, por AGEB, por a cualquier nivel de detalle, siempre y cuando no incurramos en problemas de confidencialidad, por supuesto. Para los empresarios tienen información que les permite conocer y evaluar la situación de la economía, sustentar sus decisiones, etc. Y si se cruza la información de unas variables con otras, pues podemos tener información por sexo del personal ocupado, hombres y mujeres, por entidad, pero también combinar entidad, municipio, localidad, manzana, región, por sexo o por actividad económica y municipio o manzana, o por problemática que enfrentan los negocios. En el caso de las actividades no agropecuarias, también se les pregunta por la problemática que enfrentan, por tamaño de la unidad económica y localidad, por ejemplo, o por tamaño y actividad económica y localidad, o por tamaño y problemática y actividad y localidad, etcétera. O sea, cualquier combinación de variables. Y me pidieron aquí en esta presentación que platicáramos del SAIC. El SAIC es un sistema automatizado que permite de manera interactiva que cada usuario genere sus propios tabulados como resultado del censo económico. Entonces, aquí tengo la liga, en la página del INEGI está el SAIC, aquí tengo la liga, voy a entrar en tiempo real y nos lleva directamente a este sistema automatizado de información censal. Con esto generamos tabulados. Déjenme ver cómo hacerle para mover esto. Esta barrita me está estorbando para poder ver lo que quiero presentar. Y bueno, aquí tengo un ejemplo en el que ya avancé tantito. Ya puse, por ejemplo, me preguntan, les voy a compartir exactamente la pregunta que me hacen. Un usuario, un requerimiento seleccionado al azar. Requiero datos de los estados de la zona del Bajío, Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, Querétaro, Michoacán y San Luis, para poder hacer un contraste de qué tanto aumentó el personal femenino de 2013 a 2018 comparado con personal masculino, específicamente en los hoteles, moteles y similares. Necesito la información por municipio y también el total de remuneración. Bueno, todo eso nos pide un determinado usuario. Entonces, pues lo que le decimos a ese usuario, puedes entrar al SAIC y ver esto. Primero seleccionas las áreas geográficas, aquí selecciono Aguascalientes, puedo seleccionar fácilmente todos los municipios del estado de Aguascalientes, nomás le pico aquí, los quito o los pongo o selecciono nomás uno o dos, los que quiera, ¿no? Entonces es nomás para que vean ustedes lo sencillo que es el sistema. Selecciono Guanajuato y todos sus municipios, Jalisco y todos sus municipios, etcétera. Es muy, muy sencillo. Y luego selecciono la rama de actividad que me están pidiendo, hoteles, moteles y similares. Ya está seleccionada. Selecciono también las variables que me están pidiendo, el personal ocupado total, hombres, mujeres, y selecciono las remuneraciones, que es otra variable que me están pidiendo. Por aquí la había seleccionado, aquí está. Y así de inmediato, le doy clic y de inmediato me genera este tabulado. Este tabulado que es, pues, por municipio, Aguascalientes y todos sus municipios, la actividad económica, la que seleccioné,
Aquí, entonces aquí me dice el número de unidades económicas en digamos, con este desglose de municipios para las 5 entidades seleccionadas, el personal ocupado total, el personal ocupado de sexo masculino, el personal ocupado de sexo femenino y el total de remuneraciones, que son todas las variables que me solicitó este usuario en particular, pero es muy, muy sencillo. Bueno, a fin de cuentas, lo que yo quiero transmitirles es esto, es la facilidad que nos da el poder, el tener este sistema y muchos otros, porque además de este sistema hay tabulados predeterminados y además, claro, hay atención a usuarios que requieren información todavía más detallada de lo que permite este sistema y hay muchos, muchos usuarios que lo solicitan, ¿no? Entonces, pues la invitación es a seguir explotando los resultados del censo económico y pues estar pendientes de la publicación del censo agropecuario que ya viene. Muchas gracias. Muchas gracias, Susi, por esta excelente presentación en tan pocos minutos. De verdad que muy, muy excelente, excelente. Muchas gracias. Vamos a darle ahora paso al actuario Carlos Valladolid. Ya lo presenté a él también. Y así es que, pues, como dicen los güeros, the floor is yours, estimado Charlie. Adelante. Gracias, gracias, muy amables. ¿Me va a apoyar Jaime en poner la presentación en pantalla, por favor? Adelante, Jaime. Sí, ya Buenos días a todas y todas, perdón. A todas y todos, muy amables. Gracias. ya te vemos. Bien, ya tenemos aquí, sí, y todo muy bien, ya lo ven. Tenemos el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas, llamado DENUE. Me toca platicarles sobre él. La siguiente, Jaime, por favor. Este directorio está respaldado por un marco legal, cuenta con un marco legal basado en la ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, donde en esta ley se dice en el artículo 23 que el Subsistema Nacional de Información Económica del SNIEC debe contar con una infraestructura de información que contenga como mínimo un marco geoestadístico y un directorio nacional de unidades económicas, llamado DENUE. Así también el artículo 94 menciona que el instituto establecerá, operará y normará el inventario y este directorio mencionado en el artículo 23. Y por último, el artículo 95, que es muy importante porque menciona que las personas físicas con actividades empresariales y las personas morales, sin incluir a las del sector público, estarán obligadas a inscribirse en este directorio con el fin de actualizarlo de manera continua. Siguiente, por favor, Jaime. Así también en este marco legal se cuenta con normas técnicas, como por ejemplo el Acuerdo para el Uso del Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte, llamado CIAN, que con este sistema, con este catálogo, podemos clasificar la actividad económica de todas y cada una de las actividades, todos y cada uno de las unidades económicas. Así también se cuenta con la norma técnica para incorporar y actualizar información dentro del Registro Estadístico de Negocios de México, llamado RENEM, ya lo vamos a ver en un segundo. Y por último, la norma técnica sobre domicilios geográficos. Siguiente, por favor, Jaime. Para el Registro Estadístico de Negocios de México, llamado RENEM, es la infraestructura que vimos en el artículo 23, que menciona esta ley. Y utilizamos esta imagen pues para ejemplificar un poco lo que es el RENEM, que es esa infraestructura, donde esa base del iceberg, pues es la infraestructura que permite estadísticamente, de manera económica, el INEGI, y que contiene información básica y actualizada, actual e histórica de unidades económicas, por lo que es la columna vertebral de los procesos de generación de estadísticas económicas. El RENEM es el único registro de negocios que tiene una parte pública y uno de los pocos que vincula información estadística con la cartografía. Ahora, con esa punta del iceberg es la parte pública del RENEM, ya que podemos publicar esta información, puesto que las variables que contiene el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas no rompen la confidencialidad. Por eso es que es la parte pública del RENEM. Ahora, con esta infraestructura podemos hacer diseños estadísticos de encuestas económicas. No podemos, sino que hacemos, ¿verdad?, en el instituto. Así también estudios sobre demografía de los negocios y estudios longitudinales. Bien, entonces este directorio llamado DENUE
pues es la parte pública del RENEM. Siguiente, por favor, Jaime. ¿Cómo se actualiza? Bueno, ya la actuaria Susana Pérez Cadena nos mencionó, los censos económicos se elaboran o se hacen cada 5 años. El DENUE lo creamos con la base de datos de los censos económicos de 2009. En 2010 nace este primer directorio para cumplir con la ley en el artículo 23 que ya vimos, ¿verdad? Ahora, cada 5 años, con la base de datos de los censos económicos, ya que estos recorren todo el país, calle a calle, manzana a manzana, para detectar todas las unidades económicas, es con la que actualizamos el DENUE al 100%. Ahora, ¿qué hacemos entre un censo y otro? Lo que llamamos años intercensales. Bueno, ahí es muy costosísimo si quisiéramos actualizar este directorio al 100%, ¿verdad? Cada año. Entonces, lo que hacemos es, lo actualizamos principalmente en el subuniverso de lo que llamamos grupo prioritario de negocios. Ese grupo prioritario de negocios contiene unidades económicas con ciertas características, entre ellas las unidades económicas que cuentan con personal ocupado de 50 o más y o ingresos anuales de 50 millones de pesos. Bien, y es como lo actualizamos. Y así cada censo económico, cada censos económicos, perdón, se actualiza al 100%, años intercensales, solamente ese subuniverso que mencionaba. Ya que ese subuniverso, pues es el que proporciona arriba del 85% del Producto Interno Bruto. Bien, la siguiente, por favor, Jaime. El Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas, este es un directorio, adelante Jaime, que nos ofrece información sobre la identificación y ubicación de todos los establecimientos activos en el territorio nacional y los presenta con referencia geográfica en la cartografía digital. Ya lo vamos a ver ahorita en un ejercicio en vivo. El usuario puede seleccionar el área geográfica de su interés y visualizar en el sistema la distribución de las actividades económicas que desea estudiar. Ese sistema es algo que le llamamos sistema de consulta para usuarios del DENUE y está en la página del instituto. Ahorita entramos en vivo a él. Ahora, para cada unidad económica se presenta información de 22 variables que no rompen con la confidencialidad de la información. Y cuenta este directorio a la fecha con poco más de 5,5 millones de unidades económicas. La siguiente, Jaime, por favor. ¿Cómo se generó? Bueno, pues con información estadística, con información geográfica y con tecnología. Este producto es pues transversal, ¿verdad? Ya que cuenta con varias áreas del instituto que nos tuvimos que coordinar para poderlo elaborar. Por cierto, a la actuaria Susana Pérez Cadena de los iniciadores en este proyecto y es como lo pudimos generar. Adelante, por favor. Su utilidad, bueno, es muy importante, es muchísima, porque el usuario selecciona el universo de su interés y puede diseñar políticas públicas. Lo utilizan mucho los gobiernos de los estados en sus tres momentos, ¿verdad? En sus tres poderes. Luego, así también conocer el universo productivo por actividad económica, por tamaño o por nivel geográfico. Además, identificar unidades afectadas en desastres naturales. Los gobiernos de los estados lo utilizan mucho para poder indemnizar a las unidades económicas que por algún siniestro sufrieron daños o desaparecieron, ¿verdad? De igual manera, los mercadólogos lo utilizan mucho como marco para realizar estudios de mercado, conocer el mercado laboral, el desarrollo de clientes y proveedores y también como misma promoción para las unidades económicas. Siguiente, por favor, Jaime. Los usuarios, bueno, pues de todo tipo, ¿verdad? Sector público, sector académico, sector privado, sociedad en general, lo cual lo convierte en un bien público. Siguiente, por favor. Se tiene también una aplicación gratuita para tabletas y celulares, donde si entran ustedes a Play Store, ahí pueden obtener y bajar de manera gratuita toda la información que acabamos de mencionar y ponerla en su celular o en su tableta. Así también ahorita que veamos el sistema de consulta para usuarios de este directorio, pueden bajar toda la información a sus computadoras. Siguiente, por favor, Jaime. Sus versiones, llevamos a la fecha 20 versiones, donde como mencionaba en los centros, cada que hay centro económico al 100% se actualiza
cada que ese año intercensal lo actualizamos yendo a ver estas unidades económicas que mencionaba. Inició con, se borra porque no veo en la franja, pero tenemos 4.300.000 y tantos mil, y a la fecha este directorio cuenta con el dato que les mencioné hace rato, poco más de 5,5 millones. Adelante, Jaime, por favor. Este es un producto en el instituto de los más vistos, y no nada más en el país, sino a nivel mundial. Miren, por ejemplo, para el 2022 se tuvieron 951,000, poco más de visitas a la página, donde estamos, como pues claro, ¿verdad? México es de los más usuarios de este directorio, pero también está Estados Unidos, Colombia, España, Canadá, Brasil, en fin, aquí vemos todos los países que están, Hong Kong, Japón, Bolivia, Singapur, en fin, de tal manera que se tiene un promedio de 3 visitas por usuario durante 2022. La siguiente, por favor, y creo que terminamos para poder pasar al sistema de consulta para usuarios de DNUE en vivo, al momento, ¿sí? Adelante, Jaime, por favor. Aquí vamos a presentárselos utilizando o buscando información de Durango, a ver qué les parece. Gracias, actuario. Buenos días. Bueno, para poder ingresar al DNUE, aquí estamos en el portal, en la página principal de INEGI. Entraríamos aquí a la pestaña que dice Sistema de Consultas. Después, aquí a la parte donde dice Geovisores, vamos a seleccionar Directorio de Establecimientos DNUE. Aquí entramos a la página. Tenemos 3 pestañas para hacer búsqueda. Una que es la actividad económica. Aquí tenemos clasificada la actividad económica de acuerdo al CIAN, como lo mencionó el actuario. También pueden hacer búsquedas por el tamaño de establecimiento. Estos son los estratos de personal ocupado, y también podemos hacer la búsqueda por área geográfica. Ahorita, para corroborar el dato que nos decía el actuario, vamos a hacer la consulta de todos los establecimientos, y aquí abajo podemos ver que son más de 5,5 millones de establecimientos los que tenemos a la fecha. Vamos a hacer una búsqueda en el estado de Durango. Primero vamos a ver cuántos establecimientos hay en todo Durango, en todo el estado. Aquí tenemos que son 66,754. Vamos a hacer una búsqueda por actividad económica. Podríamos hacerla por comercio al por mayor. Cuando utilizamos cada una de estas pestañas, vamos limitando la búsqueda a lo que requerimos consultar. Vamos a consultar la actividad económica de comercio al por mayor. Tenemos que son 2022 unidades que se dedican a esta actividad. Vamos a entrar a la información de un establecimiento. Vamos a escoger aquí Aceros Chapala. Ok. En el DNUE nos proporciona una ficha con información de 22 variables. Vamos a ver aquí cada una de las variables que nos da el DNUE. Es la CLE, que es un identificador único para cada unidad económica. Tenemos un ID, tenemos el nombre de la unidad económica, tenemos la razón social. Cuando las razones sociales son de una persona física, aparecen en blanco para no romper la confidencialidad de la información que nos están dando. Cuando la razón social es una persona moral, pues sí aparece aquí la información. Tenemos también el código de la clase de actividad, el nombre de la clase de actividad, que es comercio al por mayor, de materiales metálicos para la construcción y la manufactura. Tenemos también el personal ocupado, que es de 6 a 10 personas, tipo de vialidad, nombre de vialidad, número de exterior, edificio, número o letra, tipo de asentamiento, nombre del asentamiento humano, tipo del corredor industrial, centro comercial o mercado público. Esto es cuando pertenecen a algún conglomerado. Corredor industrial, centro comercial, número de local, código postal, entidad federativa, municipio.
localidad, área geostadística, manzana, número de teléfono, correo electrónico, sitio en internet, tipo de unidad económica, latitud, longitud y la fecha de incorporación del DNUE. La información sobre el número de teléfono, correo electrónico y sitio de internet es proporcionada por los informantes y ellos nos autorizan para si quieren ver publicada su información o si no quieren que se haga público. Bueno, vamos a regresar aquí al DNUE. También tenemos otras herramientas, por ejemplo, podemos ver el establecimiento en la vista de calle. Aquí vemos que está Acero Chapala. También tenemos otras herramientas que están en esta parte, donde podemos hacer búsqueda por un área de influencia, por un polígono o por un rectángulo. Por ejemplo, vamos a hacer una búsqueda de los establecimientos que están aquí alrededor de donde estaban los aceros. Ponemos consultar y nos ilumina todos los establecimientos que hay en esta área de influencia de un radio de 394 metros. Vemos que hay 169 establecimientos. Podemos hacer esa búsqueda, como les decía, por círculo, o si queremos acercarnos más, podemos buscar a lo mejor nada más en una manzana o en un área específica. Entonces utilizamos la herramienta de polígono y también podemos consultar las unidades que hay ahí, pues vemos que son 10. Igual lo mismo con el rectángulo, podemos marcar puntos de intereses. Estas herramientas no le ayudan mucho al usuario porque, por ejemplo, él puede identificar dónde está su establecimiento y utilizando la actividad económica puede buscar ya sea proveedores o puede buscar clientes potenciales, eh, determinando el área, el radio que quiere utilizar. O bueno, también puede hacerlo más grande, puede hacer la búsqueda a lo mejor por el municipio, que quiere buscar a lo mejor en Gómez Palacio o quiere buscar en Durango. Entonces, la información cuando hacemos una consulta puede ser descargada. En esta parte de aquí abajo vemos que se puede descargar la información que estamos consultando. Aquí hacemos nuestra descarga y se bajan en archivos de Excel y en archivos que se utilizan para programas geográficos, que son los llamados shapes. Y pues más o menos eso es lo que es Gracias, el Jaime. DNUE. De Sí, nada. muchas gracias, Jaime. Ya nos queda nada de tiempo, pero tiene más detalles este directorio. Pueden ustedes entrar, como ya vimos, a la página del INEGI y practicarlo lo más, o utilizarlo lo más que pueda. No dudo que de todos los que estamos aquí ya lo han utilizado y han visto el beneficio de este producto. Pues de mi parte, de nuestra parte, es lo que les queremos comentar. Les agradecemos mucho la atención y adelante, Efraín. Excelente presentación de ambos, muchas gracias. Pues sí, vamos contra reloj y vamos a darle paso inmediatamente a la licenciada María de Lourdes Mosqueda González. Ella es economista por la Universidad Autónoma Metropolitana, con especialidad en diversos temas de contabilidad nacional, econometría, estadística y sistemas de gestión de la calidad. Y actualmente es la directora de cuentas de corto plazo y regionales con una trayectoria profesional de 40 años en el INEGI, en donde ha coordinado proyectos de trascendencia nacional y estatal, entre los que destacan la estimación oportuna del PIB trimestral, el indicador global de la actividad económica, el indicador trimestral del ahorro bruto, el indicador trimestral de la actividad económica estatal, el PIB por entidad federativa y las cuentas de sectores institucionales trimestrales, por mencionar algunos. La verdad es un trabajo titánico que hacen nuestros compañeros para tener información muy oportuna, mensual, trimestral, y bueno, estos indicadores nos permiten darle seguimiento a cómo va nuestro país en aspectos económicos. Así es que sin más, le doy el micrófono y la palabra a la licenciada María Lourdes. Adelante, María Lourdes. Tu micrófono no, creo que no está activo, no te escuchamos. Ya, ¿listo? ¿Me escuchan? Excelente, ya te escuchamos.
Pues muchas gracias por la invitación y muchas gracias por estos minutos que me van a permitir compartir con ustedes un pedacito de lo que hacemos, sobre todo en los productos a nivel de entidad federativa. Sabemos que las cuentas nacionales pues es un tema bastante complejo, pero bueno, vamos a tratar de presentarles lo más importante, sobre todo ahorita que estamos viviendo un cambio de año base. Estamos en un periodo de actualización, en un periodo de ver las cifras con ahora sí que con otra lupa. Entonces me voy a permitir compartirles la presentación que tengo. ¿Sí? ¿Ya la vemos? Sí, ¿verdad? Listo. Ya se ve. Ok, gracias. Pues bien, dentro de las cuentas nacionales, nosotros generamos y difundimos los principales indicadores macroeconómicos para la toma de decisiones económicas de los sectores tanto privado, público, académico y social. Si bien es cierto, nuestras cuentas están integradas por las cuentas corrientes de capital, la cuenta financiera y los balances, es como si tuviéramos un estado financiero de una empresa, pero llevado al país, ¿no? En el caso de México, somos de los pocos países que podemos empezar desde la cuenta corriente y llegar a los balances nacionales. Eso los pueden encontrar en las cuentas por sectores institucionales del país e inclusive ya las tenemos a nivel trimestral. Nuestra parte de desarrollo sobre los productos regionales están en las cuentas corrientes, en ese pedacito, en ese cuadrito que podemos ver de estos 4 grandes bloques que tenemos en las cuentas nacionales. Estamos, les decía yo, en un momento donde estamos viendo el cambio de la economía, no tanto el cambio de la economía, sino el cambio en la medición de la economía. Tenemos que ver a estos números que ahora estamos publicando desde el 29 de agosto con otra lupa. Si bien es cierto, la base anterior ya nos habíamos acostumbrado, teníamos 5 años con los datos, con estos datos, base 2013. En este momento estamos migrando a actualizar el año de referencia. Y decimos el año de referencia porque México sigue haciendo cálculos con un año base fijo. Estamos por migrar en los próximos años a índices encadenados. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a hacer este cambio, esta actualización de tanto del tamaño como de la estructura de las actividades económicas más frecuentemente. Ahorita es momento nada más de ver si teníamos los resultados con los medidos con los precios del año 2013, en este momento actualizamos 5 años los precios con los cuales estamos midiendo, sobre todo las cifras a precios constantes. ¿Y qué es lo que más están demandando en las entidades federativas, ¿no? El PIB estatal y los indicadores de coyuntura, que todos son a precios constantes. ¿Cómo logramos hacer este cambio? Pues no solamente nos referimos a nuestro manual de cuentas nacionales del año 2008, ¿no? Todo el mundo identifica las cuentas nacionales con el SCN 2008, pero no es el único manual al cual tenemos nosotros que recurrir para hacer cálculos. Si nos quedáramos en esa frontera del manual, no podíamos ir más allá, abriendo, por ejemplo, ya en el caso de las cuentas por entidades federativas, pues tener indicadores mensuales, ahora tener mediciones de la informalidad, tener esa gran gama de los indicadores trimestrales que tienen que ver, pues no solamente con las actividades, sino también ya con la ocupación. Mucho nos estaban demandando en los últimos años tener indicadores de ocupación por entidad federativa que fueran alineados a las cuentas nacionales. Ya al día de hoy tenemos indicadores de puestos de trabajo y remuneraciones que están alineados a las cuentas nacionales, son trimestrales y son por entidad federativa. Y estos manuales que en el caso de las cuentas nacionales para el cambio de año base fueron más de 37 manuales los que tuvimos que revisar para nada más para la parte regional, pues son
6 manuales, 7 manuales que son uno a uno. ¿Esto qué quiere decir? Que internacionalmente la normatividad, las recomendaciones nos permiten hacer esas estimaciones o esas desagregaciones que ustedes conocen, en las cuales son internacionalmente aprobadas, pero además son comparables con las que hacen en otros países. ¿Cómo hemos logrado nosotros desarrollar a últimos años pues los resultados o las estadísticas de cuentas nacionales por entidad federativa, pues con toda esa gama de información que si bien produce el INEGI, también tenemos de fuentes externas, ¿no? Claro que nuestras fuentes de información principales pues son los censos, las encuestas en establecimientos, en hogares, los registros administrativos y datos primarios, todos estos provenientes de lo que el INEGI trabaja, de lo que el INEGI capta, de lo que el INEGI publica, y otro tanto de las fuentes externas que vienen de las unidades del Estado, que también vienen de estados y municipios en algunos casos, de las cuentas estatales, de las cuentas municipales, pero también hay otra gama que la pandemia nos hizo voltear a ver que había información, si no toda parametrizada, no alineada a lo que necesitábamos, pues sí nos da una información que nos permite ir llevando el seguimiento de las economías de los estados y también pues haciendo alineaciones o revisando si los datos que estamos proporcionando pues están reflejando la realidad de los estados, ¿no? Nosotros hablamos de lo que es la vocación de los estados, ¿no? Cada estado tiene una vocación diferente. Algunos tienen actividades agropecuarias, otro como por ejemplo, pues, Campeche, que es totalmente petrolero, u otros que son nada más turísticos. Entonces, eso nos ha permitido ver con más a detalle esa vocación. Tenemos 3 métodos en general que se utilizan para los cálculos de tipo, le vamos a llamar de tipo regional, aun cuando el concepto regional en las cuentas nacionales va más allá de la división política de los países, ¿no? Para la división política de los países en cuanto al mundo, en cuanto a los contadores nacionales, le llamamos subnacionales, ¿no? Cuentas subnacionales, indicadores subnacionales, y cuando nos referimos al concepto regional es cuando hacemos mediciones uniendo varios países, ¿no? Así como la región Asia-Pacífico, la región América Latina, la región de Andina. Pero bueno, estamos más acostumbrados nosotros a decir indicadores regionales. Hay 3 métodos. Nuestro método ideal, y ojalá que así la información pudiera, y como bien ya mis colegas habían dicho, no es posible hacer censos económicos o hacer toda esta gama de información donde tenemos la fotografía completa del país. Entonces tenemos que ir viendo si hacemos cálculos anuales, hay una menor información, si hacemos cálculos trimestrales o cálculos mensuales, pero si nos vamos a las entidades federativas, pues todavía la falta de la información es mayor. Por esa razón, el manual de cuentas regionales nos permite utilizar cualquiera de estos 3 métodos. El ascendente es cuando tenemos toda la información que nos permite medir la producción, el consumo intermedio y llegar al valor agregado bruto por diferencia. Pero también podemos tener un método, y este método ascendente nos permite hacer cálculo de cada uno de los estados, Aguascalientes, Baja California y hasta Zacatecas, y sumando todos los estados, pues llegar al total nacional. Este método lo utilizamos, no sé, en algunas actividades muy importantes como el sector agrícola, en donde los precios de las entidades inclusive tienen mucho que ver con la temporalidad, que si son de riego, que si son de temporal, si son otoño-invierno, si son primavera-verano, el tipo, ¿no? Si es frijol bayo, si es frijol negro, el tipo de jitomate, limón. Eso sí hace que tengamos una diferencia si hacemos un cálculo nacional y después lo desagregamos por entidad federativa, o si hacemos un cálculo por entidad federativa y después lo sumamos para llegar al total nacional. En esas actividades, el petróleo,
la producción de automóviles, etcétera. Hacemos cálculos por entidad federativa, sumamos las entidades federativas y llegamos al total nacional. La mayor parte de los cálculos usamos el método descendente, es decir, tenemos el resultado del año y después buscamos un indicador que nos permita distribuir por entidad federativa el resultado que ya tenemos para el país. Eso pues puede ser con algunos otros indicadores o clases de actividad que no son tan representativas, como a lo mejor la producción de, qué sé yo, de camisas, de uniformes, etcétera, ¿no? Entonces son clases no tan significativas. Las que son muy importantes lo hacemos con ascendente. Y el método mixto, que es el que más se utiliza en la mayoría de los países y que nosotros tratamos de complementarlo y no hacerlo esta parte mixta, sino más bien usar nada más ascendente o descendente, pero está ahí también en el manual y es permitido para poder generar esos cálculos. El día de hoy, pues bueno, ya les comentaba, ustedes habían pedido que habláramos un poco del indicador de la actividad industrial, del mensual, el trimestral de la actividad económica y el PIB de entidad federativa, pero tenemos estos otros dos productos que ya están, que son trimestrales, que ya están publicados desde el 29 de agosto, que es la economía informal trimestral y los puestos de trabajo y sus remuneraciones van a ser recurrentes, van a estar 150 días después de cerrado el trimestre de referencia. ¿Y por qué 150 días? Porque también tienen que estar alineados a las cuentas por sectores institucionales trimestrales. Todos estos indicadores están entrelazados entre sí. ¿Por qué? Porque usamos los mismos conceptos y definiciones, no solo de la parte regional, sino también del corto plazo y las anuales, los que vienen en los manuales. Tenemos ahora la misma clasificación que es el CIAN 2018. Usamos metodologías de cálculo lo más similares posibles, si la información estadística nos permite, a los cálculos nacionales. Y también utilizamos la misma información estadística que los cálculos, siempre y cuando esta fuera con periodicidad menor a un año y tuviera su desagregación subnacional. Si no encontramos esa información o si no existe esa información, nosotros buscamos una información adicional que nos permita cubrir los vacíos de datos que se tienen por la falta de información. En esta primera lámina de resultados podemos ver los cambios que se van a dar en el Producto Interno Bruto por entidad federativa o que se dieron con el cambio de año base. Si bien es cierto, mantenemos las estructuras, siempre hay algunas entidades que ganan participación y otras que pierden participación. ¿Y esto qué tiene que ver? Tiene que ver con la vocación, tiene que ver con la estructura. Por ejemplo, estamos cambiando. En 5 años estamos viendo que la economía de México es una economía más de servicios. Esto que quiere decir que las entidades que se dedican más a los servicios, pues van a tener una mayor participación. Y también estamos viendo que las manufacturas están cambiando, están subiendo su participación porque las exportaciones que tenemos en los últimos años, pues han tomado una gran participación. Entonces vamos a los estados que tienen una producción manufacturera importante, pero además una producción manufacturera de exportación importante, y son los estados los que están incrementando en alguna medida pues su participación. Y todos aquellos que entre 2013 y 2018, inclusive su vocación se hizo más hacia la industria automotriz. Y ahí nos podemos quedar y analizar uno por uno de los estados de actividad para ver por qué esos cambios en su participación en cada uno de los estados por el cambio de año base. Algo que estamos innovando y que es importante, porque siempre también los usuarios nos habían preguntado, ¿por qué la suma de los estados era igual al valor agregado bruto a nivel nacional y por qué los impuestos solamente se publicaban a nivel nacional totales? La cuestión de los impuestos es porque no podemos o no podíamos identificar, más bien no podemos identificar en todas las entidades o municipios los impuestos a los productos y que sean oportunos y que sean completos. Entonces tenemos ahí un método, como bien decíamos, mixto. Tenemos sí algunos impuestos y subsidios a los productos identificados en algunas entidades federativas
y aquellos que no estamos identificando, nos permitimos hacer un ejercicio de distribución por entidad federativa que nos está permitiendo el último manual de cálculos regionales generar. Entonces, a partir de este cambio año base, sí van a contar con el total del Producto Interno Bruto por entidad federativa y que la suma de todos los estados van a ser igual al total nacional. Ya eso lo pueden ver en la segunda parte, ¿no? Cuando tienen el Producto Interno Bruto para cada uno de los estados, ahí pueden identificar, inclusive este mismo ejercicio lo generamos hacia la retropolación hacia las series de 1980 para que tuvieran series comparables. Esta es una lámina del indicador trimestral de la actividad económica estatal del primer trimestre del año 2023 con las dos bases. Y es, por ejemplo, nosotros podemos fijarnos en Campeche, que teníamos una caída, ahora tenemos un crecimiento de 0.5, o podemos ir también a alguno de los estados, como Tabasco, que ese cambio nos los está dando el petróleo. Porque el petróleo en la base 2013 estaba evaluado con los precios del año 2013 y ahora los estamos evaluando con los precios del año 2018, en donde hubo un incremento en el precio que nos lleva a tener una mayor cantidad de valor agregado. Si también hay inclusive algunas entidades en donde la construcción fue muy importante entre el año 2013 y el año 2023, vamos a tener una menor contribución de la construcción debido al incremento en todos los insumos de la construcción que hubo en ese periodo de tiempo, que nos genera un menor valor agregado para los estados que en ese año en específico la construcción pudiera ser más importante. Y así podemos ir, les digo, y platicando uno por uno, y tenemos muchas cosas que decir, muchas cosas que compartir, pero el tiempo apremia. Aquí tenemos al indicador mensual de la actividad industrial, igual son tasas medias de crecimiento anual entre el periodo 2003 y 2022, en donde podemos ver también los cambios que nos van generando. Hubo cambios importantes, por ejemplo, en el comercio, porque tienes una mayor participación del sector informal, tienes una menor participación del sector gobierno, porque las remuneraciones en el año 2018 son menores a las que hubo una caída en las remuneraciones en el año 2018. Tenemos una importante, por ejemplo, incremento en la parte turística, porque los insumos para el sector turismo tuvieron un menor crecimiento de precios, una menor participación de la construcción por el incremento en sus insumos, una mayor participación en las manufacturas, sobre todo les comentaba las que son de exportación, y eso se va reflejando en cada uno de los cambios que tenemos para las entidades federativas. Perdón. Dentro de la economía informal trimestral logramos hacer esta medición no solamente para el sector informal, sino también para las otras modalidades de la informalidad. ¿Qué son las otras modalidades del informal? Son todos aquellos trabajadores que están en el sector formal, pero que no perciben prestaciones sociales. Entonces, todos aquellos trabajadores que están en alguna empresa, pero no tienen estas prestaciones, los estamos agrupando en ese otro concepto que se llama otra modalidad de la informalidad, y que así lo marca la Organización Internacional del Trabajo para medir a la economía informal, ¿no? En el año de 2018 podemos ver que la economía informal pues pesó 22.8%, no así en cada uno de los estados, sobre todo podemos ver hacia el centro sur, sobre la participación de esta en el total, pues es mayor, ¿no? Está alrededor del 35%. También tenemos los puestos de trabajo, esta es la participación del valor agregado bruto de la economía informal en el total de la economía, y podemos ver estados como Campeche, que tan solo tiene un 7.7%, porque Campeche es totalmente petrolero, o podemos ver como Chiapas un 38.5%, pasando por un total promedio nacional del 22.8%. Todos estos datos los pueden tener trimestralmente. La serie es del año 2005 a la fecha trimestral. Aquí tenemos a los puestos de trabajo por actividad económica, su variación anual del primer trimestre del 2023, que es el que tenemos publicado,
al día de hoy, y los podemos también ubicar por sectores en primario, secundario, terciario y o por entidad federativa. Ujú. Compromisos cumplidos con la consulta pública. Cuando hicimos el cambio de año base, la mayor parte de los usuarios lo que más nos demandaban era una mayor desagregación de las series de servicios en el ITAE, la difusión de la economía informal y la informalidad laboral por entidad federativa, también que tuviéramos esta parte de acercamiento entre pues todos los estados, ¿no? La de decirles cómo estamos haciendo las cosas, también en asesorías, orientaciones para hacer sus indicadores estatales y también hacer y o compararnos con otros indicadores de otros países. Eso, cada vez que hacemos cambio de año base, tenemos una consulta pública y también tenemos que integrar en nuestros resultados lo que nuestros usuarios nos están pidiendo. Las series por entidad federativa inician en el año 2003. Hicimos series retropoladas para el total y las 3 grandes actividades para el PIB por entidad federativa y el ITAE. Y tenemos estas nuevas series, les decía, desde el año 2005 sobre la economía informal y puestos de trabajo remunerados trimestrales. Estamos abriendo a las actividades primarias, presentando por separado en el PIB por entidad federativa a la agricultura, a la cría y explotación de animales, a la pesca, caza y captura y un resto. Y en el ITAE solamente tenemos al sector agropecuario y un resto. También todos los productos regionales los estandarizamos para presentar la minería petrolera y no petrolera por separado. Y en el caso del IMAYEF o del indicador mensual, abrimos a 3 segmentos las manufacturas. ¿Por qué no podemos nosotros abrir un poco más o generar más desagregaciones? Pues uno es por la información estadística que tenemos, la otra es la oportunidad del dato, y sabemos que tenemos, sobre todo en indicadores muy oportunos o indicadores mensuales, un porcentaje de no respuesta que nos lleva a revisar el dato en eventos posteriores. Por esa razón tomamos la decisión de solamente presentarles a los usuarios aquellos datos que podamos tener una mayor consistencia o mayor cobertura del dato, pero también cumpliendo con el principio de confidencialidad, ¿no? Hay estados que solamente tienen 1 o 2 empresas o establecimientos que se dedican a una actividad económica y pues no lo podemos poner a la luz. Y sobre todo que tenemos que tener una difusión estándar para los 32 estados de todas las actividades, ¿no? También estamos desagregando el sector servicios del ITAE. Si bien es cierto, los datos no nos dan para poner a todos los sectores por separados, pues tenemos grupos de subsectores y ahora van a tener 6 grupos de subsectores abiertos para el ITAE del sector servicios. Nuestra comparación con el resto del mundo, si bien es cierto, los usuarios, como ustedes, nos piden cada vez más indicadores de tipo regional, pero déjenme que les cuento que de 193 países miembros, 193 y 209 por los que están ahí en curso, solamente tenemos cálculos anuales del PIB por entidad federativa en 43 países. De esos 43 países, 28 pertenecen a Europa y Europa lo hace por reglamento. A ellos el reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo los obliga a hacer PIB por entidad federal, o PIB desagregado por su división política. Pero ellos tienen hasta 2 años para publicarlo. Inclusive el primer dato lo dan 1 año después y solamente a precios corrientes y se tardan entre 6 meses y 1 año más para hacer a precios constantes. Nosotros estamos publicando en el mes 11 ambas mediciones. En América tenemos 9 países, más Australia, Filipinas, la India, Indonesia, Sudáfrica y Tailandia. Y vaya que hemos peinado todo el mundo, todos los países, para ver qué tipo de datos de regionales. Trimestralmente solamente tenemos 8 países y con indicadores mensuales nada más encontramos a 5 países. Pero cabe mencionar que los indicadores tanto de tipo trimestral como mensual no tienen la metodología que seguimos en México. En México tenemos una metodología que es igual a la del PIB estatal o del PIB trimestral o del indicador mensual de la actividad industrial nacional,
lo más parecido y lo más cercano a las cuentas nacionales. En otros países son indicadores aislados a las cuentas nacionales o son indicadores solamente para sus principales divisiones políticas y o se hacen, no se hacen congruentes para poderlos sumar y que lleguen al total nacional. Y pues de mi parte es todo. Muchas gracias por el tiempo. Qué gusto escucharte y tratar de entender todo este acervo de información tan grande que tiene el instituto en la parte económica. Pues estamos muy correteados de tiempo y le voy a dar paso a la presentación del maestro Jorge Reyes. Él es licenciado en Economía por la UNAM y maestro en Economía por por el ITAM, perdón. También ha impartido cátedra en Economía en en la UNAM y en el ITAM y en la Escuela Superior de Guerra. Y trabajó en el sector financiero como director de promoción sectorial en Bancomex y como analista en la Dirección de Investigación Económica y Bancaria de Banjico. Actualmente se desempeña en el INEGI con el cargo de director general adjunto de índices de precios. Y el haber también solicitado esta información, el maestro Jorge lo sabe, es algo de lo más, por decirlo de manera muy rústica, es de lo más taquillero, de lo más solicitado por nuestros usuarios al instituto. Así es que sin más, estimado George, el escenario es tuyo. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Efraín, y buenas tardes a todas y a todos. Pues iniciamos por el tiempo. Pues sí, les voy a comentar sobre el Índice Nacional de Precios al Consumidor y qué está relacionado con la inflación. Primero quisiera diferenciar un poco lo que es inflación desde el punto de vista conceptual con crecimiento de precios. En el caso de inflación, es un fenómeno que se observa en la economía de un país y que está relacionado con el incremento sostenido de los precios de manera general y de manera constante, ¿no? Entonces, cuando hablamos de inflación, técnicamente significa que ya estamos entrando en un proceso donde todos los precios están creciendo de manera constante y de manera generalizada. Y crecimiento de precios es simplemente que de un periodo a otro aumentan los precios, pero no necesariamente tienen un ritmo de crecimiento constante. Adelante. En el INPC, pues es un indicador económico global que en México es utilizado para medir la inflación. O sea, cada país, principalmente se utiliza el índice de precio al consumidor, pero hay países que a veces lo combinan con otros indicadores, pero es el índice de precio al consumidor el que se utiliza para medir la inflación y en el caso de México es el que se sigue. Para su elaboración, pues seguimos todas las recomendaciones internacionales de la Organización Internacional del Trabajo, de las Naciones Unidas, del Banco Mundial, de la OCDE, del Fondo Monetario Internacional. ¿Y qué es lo que pretendemos medir con el INPC? Que queremos medir la variación de los precios de una canasta de bienes y servicios representativa del consumo de los hogares mexicanos. Aquí quiero resaltar que el objetivo es medir la variación de los precios, cómo están creciendo. Adelante. Bueno, los usos del INPC, bueno, es auxiliar para ver los incrementos salariales, siguen cómo crecen los precios, cómo va la inflación, para el cálculo de pagos de intereses, para el precio de los bonos, en los montos de la jubilación, en las prestaciones de la seguridad social, a veces lo relacionan con el alquiler de la vivienda, con contratos privados. También se utiliza como deflactor del sistema de cuentas nacionales para determinar las UDIs. Lo usa Coneval para medir la canasta, tanto alimentaria o no alimentaria, para medir la pobreza, y es una herramienta estadística para empresas e investigadores para deflactar variables nominales. Y se utiliza también para medir la UMA a través con el crecimiento de los precios. Se miden las UMA, los créditos fiscales y los valores nominales. Como ustedes ven, pues se utiliza en muchos conceptos. Y aquí una característica general, la canasta es una canasta general de bienes y servicios que consumen las familias. Esa canasta está determinada mediante una encuesta de gasto
donde ahí sacamos cuáles son los principales productos que deben ir en la canasta para darle seguimiento. Actualmente le llamamos a lo que entra en la canasta y que entra con ponderador en un índice de las PERS genéricos. Y actualmente la canasta general de bienes y servicios del INPC son 299 genéricos. Esos 299 genéricos se agregan, se desagregan en 127,023 especificaciones. ¿Qué significa? Que esos genéricos se van desagregando. Por un ejemplo, refrescos envasados, que es uno de los 299 genéricos, pero luego se desagrega con azúcar, sin azúcar, light, cola o de otros refrescos, y así todos esos genéricos se van desagregando. Actualmente son 127,023, y luego esos 127,000 vamos a cotizar. Se cotizan semanalmente, algunos quincenalmente, y en total como promedio mensual tenemos en todo el país 348,000 o casi 349,000 cotizaciones por todo el país de los 227,000 específicos. Y vamos a 32,000 aproximadamente unidades de medición donde vamos a cotizar. La publicación es quincenal. Somos el único país que saca el INPC quincenal. Todos los demás, todos los países, hasta Estados Unidos, lo sacan de manera mensual. Y utilizamos para los ponderadores, como ustedes saben, utilizamos el índice de las PERS, y el índice de las PERS tiene ponderaciones fijas, y ese ponderador lo que significa es la importancia relativa que las familias le dan en el gasto a cada uno de esos genéricos o a cada uno de esos grupos de productos. Para determinar esa canasta y sus ponderadores, utilizamos una encuesta nacional de gasto donde nos da esa información. El periodo de referencia actualmente es en la segunda quincena de julio de 2018, y para cotizar dividimos el país en 55 áreas geográficas donde ahí vamos a cotizar. Actualmente tenemos 150, le llamamos investigadores de precios, que están alrededor del país cotizando estos 348,000, casi 349,000 cotizaciones. Adelante. Y bueno, aquí quiero comentar algo que luego se menciona mucho a veces en prensa. Los datos que el INPC es un promedio nacional, ¿sí? Que se saca con los 299 genéricos, con el índice de las PERS y con sus ponderadores, ¿sí? ¿Y qué significa al ser un promedio nacional? Que en algunas regiones el crecimiento puede ser más alto o puede ser más bajo. Y cuando sacamos también la información por genérico, es igual, es el promedio nacional de ese genérico a nivel nacional, de cómo se comportan los precios, pero pueden ser regiones con crecimientos mayores o crecimientos menores. Y esto es importante aquí destacar. Por ejemplo, aquí tomamos agosto, que es el último mes a nivel de mes que se ha publicado el INPC. Se publicó la primera quincena de septiembre, pero para analizarlo mensualmente, por ejemplo, los genéricos que más variación positiva tuvieron en agosto, por ejemplo, chayote, chile poblano, chile serrano, jitomate. La variación nacional del chayote, por ejemplo, fue 58,78%, pero es el promedio nacional de todo el país. Pero tenemos dentro de este mes de agosto, en variación anual, que en Tuxtla, por ejemplo, creció 100%. Y en Durango, precisamente, en su estado, disminuyó menos 29,75%. Y esto lo quiero resaltar porque a veces se da en prensa que dice, oye, ¿cómo es posible que el INEGI informe que chayote aumentó 58% y en Tuxtla va una persona a comprar el chayote y dice, pero a mí me aumentó 100%? El INEGI está dando una información con un crecimiento menor, o al revés, en Durango dice, oye, pues está exagerando el INEGI, dice que creció 58% y a mí me disminuyó 29%. Y así sucesivamente. El chile poblano, por ejemplo, 39% en variación anual, pero en Monclova creció 61% y en Tehuacán solamente 4%. Y aquí es un ejemplo para ver eso, ¿no? De que lo que se da, la información que se da es un promedio nacional, pero en las distintas regiones las variaciones pueden ser diferentes. En la siguiente lámina
sería al revés. En el mes de agosto, los que disminuyeron, tuvieron una variación anual negativa. Por ejemplo, el gas doméstico natural, como ustedes saben, pues tiene mucha influencia del comportamiento internacional. En el mes de agosto, en variación anual, tuvo una variación negativa de menos 32.37%. A nivel internacional ha estado disminuyendo el precio, pero en Cortázar aumentó 1.64% y en Ciudad Juárez disminuyó 36.71%, más que el promedio nacional. O la cebolla, que cae menos 24.50%, pero en Tepatitlán aumentó 66.78%. Y aquí puede ir una familia de Tepatitlán a comprar cebolla y dice, ¿cómo es posible que se dé una disminución, se esté informando una disminución en el precio de la cebolla en el país, si acabo de ir y me aumentó 66.78% en Tepatitlán la cebolla? Pero en Torreón disminuyó menos 46.79%. Entonces, esto sucede y tener en consideración que es un promedio nacional lo que se da tanto del índice INPC global como de cada uno de sus genéricos. En la siguiente lámina. Y aquí otro punto que quiero destacar que también a veces en el análisis sucede. Aquí estamos graficando el índice, el valor del índice. Es la gráfica negra, y por ejemplo aquí tiene una tendencia creciente. El INPC en agosto tiene un valor de 129.55%. ¿Qué significa ese valor? En su periodo de referencia, en la segunda quincena de julio de 2018, que fue 100, significa que en agosto de este año ha crecido 29.55% el INPC, el nivel de los precios. Y a veces también sucede que se dice, la inflación está disminuyendo. Y en los análisis se comenta cómo es posible que se diga que la inflación está disminuyendo si vemos que los precios de los productos siguen creciendo. Y las dos cosas son ciertas. Aquí vemos en el índice que el índice va creciendo y eso nos da el nivel de los precios. O sea, el nivel de los precios sigue creciendo. Pero en la siguiente, ahí en la gráfica punteada, son variaciones anuales. La inflación es una tasa de crecimiento, no es un valor absoluto. El INPC sí es un valor absoluto, pero la inflación es una tasa de crecimiento. ¿Y qué significa? Y aquí vemos que la variación anual, cómo se está moviendo y en los últimos meses está disminuyendo. ¿Qué significa? Que los precios siguen creciendo, pero cada vez a tasas menores. Por eso se dice que la inflación va disminuyendo, porque la tasa de crecimiento, porque la inflación es una tasa de crecimiento, cada vez es menor. Por ejemplo, en julio fue 4.79% y en agosto 4.64%. El crecimiento es positivo, siguen creciendo los precios, pero cada vez a menor ritmo. Por lo tanto, se puede decir, la inflación está creciendo, pero los precios siguen aumentando, ¿verdad? Adelante. En la siguiente gráfica, pues aquí me refiero al mismo ejemplo, pero en el caso de las mercancías de alimentos, bebidas y tabaco. También lo que ha estado pasando es que la inflación de los alimentos en los últimos meses está disminuyendo, pero el nivel de los precios de los alimentos sigue creciendo. Aquí en este caso está creciendo los alimentos, las mercancías alimenticias, más que el promedio nacional en relación a su periodo base. Aquí 146.61, o sea, acá ha crecido 46.61, casi el doble de lo que crece los precios a nivel general, pero la inflación está disminuyendo. Entonces, es importante diferenciar el nivel de precios con la inflación, donde la inflación es una tasa de crecimiento y el INPC es un nivel que refleja el nivel de los precios. Adelante. Y bueno, una composición importante es lo que es el componente subyacente y el componente no subyacente, que así se publica la inflación. El componente subyacente son los bienes y servicios, de esos 299, aquellos bienes y servicios donde principalmente los precios se mueven por condiciones del mercado. Si aumenta la oferta, si disminuye, si aumenta la demanda o disminuye la demanda. Y el concepto no subyacente es que
además de que las condiciones del mercado lo influyen, hay otros factores que principalmente lo están determinando, factores externos como el clima, la fijación de los precios por el gobierno federal, o si hay una enfermedad en el sector pecuario, sequías, exceso de lluvia, etcétera. Ese son el componente no subyacente y por lo tanto el componente no subyacente tiene una mayor ciclicidad o una mayor estacionalidad. Adelante. Y aquí les muestro los datos, pues qué es lo que está pasando a nivel general. La línea negra es el INPC en general, está disminuyendo. El componente subyacente, que es el de punteado azul, también está disminuyendo, pero a menor ritmo, y tiene tasas de crecimiento mayores que el general, y el componente no subyacente, donde están los productos agropecuarios y los energéticos, son los que están cayendo más. Inclusive unos meses fue negativo y ahorita están creciendo. Adelante. Aquí tenemos la variación del INPC con Durango, y aquí vemos, es variación anual, y aquí vemos que en enero de 2020, se puede decir con el COVID, la variación anual de la entidad de Durango estaba por arriba del promedio nacional. En el 2022, en octubre, la diferencia es menor, pero en los últimos meses ya está disminuyendo y está siendo muy similar al promedio nacional. Inclusive en agosto está ligeramente por abajo del promedio nacional. El promedio nacional en agosto fue 4.64% y en Durango 4.62%. Adelante. Y bueno, con esto terminaría, Efraín, para sujetarme al tiempo que me diste. Gracias. No se escucha, Efraín, tienes cerrado el micrófono. Muy agradecido con ustedes porque sin duda todos los servidores públicos de Durango deben de estar agradecidos por esta exposición que nos han hecho en cuatro expositores de muchos temas económicos que tenemos y manejamos en el instituto. Mi agradecimiento, mi reconocimiento por su excelente exposición a todas y todos. Susi, yo traía mi lista de preguntas para ti, para que nos platicaras más sobre el agropecuario, porque hay mucho que compartir, pero ya nos adelantaste que vamos a tener los resultados en el próximo mes, el día 21, y que otros resultados con más detalle serán en marzo. Y bueno, Charly también nos compartió este importante tema del DNUE, que es muy solicitado, es muy consultado. Qué bueno que nos dio su estadística tanto de país. Con Lulú, obviamente, con toda su experiencia que tiene, yo me quedé maravillado de entender varias cosas, que les soy honesto, yo llevo muchos años en el INEGI y no entiendo a veces muchas cosas que hoy he visto la luz, lo mismo con Jorge. Esto a veces de los precios es muy complicado para nosotros, que nos hacen preguntas aquí como representantes del INEGI y que de repente tropezamos y tenemos que remitirlos a ustedes, porque en realidad quienes son especialistas y expertos en esto son ustedes. Pues sin más, yo le agradezco a la audiencia el estar con nosotros. Tuvimos una participación de 170 conexiones en total, y esto pues nos habla de un dato estimado de más de 200 personas escuchándolos aquí en Durango, lo cual me da mucha alegría, me da mucho gusto esta iniciativa. Yo espero que muchos estados lo hagamos, porque es la manera de cultivarnos, de aprender, de entender esta ardua labor que hace el INEGI y de ver quiénes representan la tarea titánica de ir a la cabeza en estos grandes proyectos importantes para nuestro país. Así es que sin más, nuevamente les reitero mi agradecimiento, y sin dudas, si las dudas que nos lleguen o las preguntas que nos lleguen por el chat se las haremos llegar, y invitamos a toda nuestra audiencia que no olviden que hay que registrarse, que hay que participar en la encuesta. Esa encuesta les dará posibilidades de tener un reconocimiento por parte del gobierno del estado de Durango para todo este ciclo de capacitaciones y conferencias que ya nos ha manejado el maestro Sergio, y hay mucho interés en que Durango aprenda y aprenda bien.
Y entonces, pues nos da mucho gusto que hayan participado en esta sesión. Los esperamos el próximo jueves en la 6ª sesión de este ciclo de conferencias, en donde estaremos abordando ahora el subsistema de gobierno, seguridad pública e impartición de justicia, que es un tema también muy importante. Y aquí tenemos mucha participación de las unidades del Estado, de la Coordinación General de Gestión Gubernamental, para ver cómo coordinarnos y cómo trabajar de manera integrada. Muchas gracias, que tengan un excelente jueves y que todas y todos estén muy bien. Gracias a todos mis compañeros del INEGI. Un fuerte abrazo a todas y todos. Gracias. Hasta luego. Gracias. Bye. Gracias. Buenas tardes. Buenas Todas y tardes. todos.